generado en otro territorio no tributaría aquí. Ese es el sistema que tiene Panamá. Es un sistema que, si nosotros quisiéramos convertirnos en un centro financiero estrella internacional de la talla de Panamá, Singapur o la City de Londres, tenemos que apuntar a tener ese sistema tributario territorial. Por otra parte, tendríamos que cambiar el reparto obligatorio de utilidades, que no lo tienen los otros centros financieros, y sería percibido como un impuesto adicional que nos pondría por encima. Tenemos que ser competitivos para atraer esos capitales, y precisamente en momentos de crisis se viera un repunte en las tasas de interés tal vez, y eso sería atractivo para que los bancos internacionales coloquen parte de su portafolio aquí en busca de mayores retornos. De esa manera Ecuador pasaría a ser como un pequeño lago conectado a un océano de liquidez, y no dependeríamos del ahorro interno para abastecer la demanda de crédito local. Muchas gracias, Gabriela. Héctor, en tiempos de crisis la voz de la academia se debe escuchar con más fuerza. A nivel de políticas públicas y reformas legales, ¿cuáles serían las más efectivas justamente para equilibrar la recuperación económica y obviamente dar alivio a quienes hoy están sobreendeudados? A ver, yo creo que estamos en Ecuador repletos de leyes que no se cumplen. Y por supuesto hay nuevas leyes que se podrían analizar, pero yo quisiera enfocarme en qué necesitamos hacer para facilitar que tengamos acuerdos sobre los temas que aquí hemos conversado, porque creo que ese es el gran problema ya a nivel político, ¿no? Con esto no me refiero solamente a la clase política, sino a veces que se pongan de acuerdo también empresarios y trabajadores, es decir, a la élite en general que no logra ponerse de acuerdo sobre, por ejemplo, ahorita lo que habla Gabriela, creo que es uno de los nudos críticos que tiene el país, cómo aprovechamos la dolarización para hacer un centro financiero mundial. El problema es que simplemente no logramos ponernos de acuerdo para hacerlo, porque las ideas están ahí, la dolarización ya está ahí, que digamos, en ese camino de largo es el paso más difícil, pero nos falta esta parte. Entonces, algunas ideas. Primero, una reforma a la Asamblea Nacional. Tenemos 16 candidatos ahorita a la presidencia. No sé si hoy el número sigue siendo el mismo porque hay que actualizarse con las noticias siempre. Y eso no es tanto un problema para la presidencia, porque en Ecuador, a diferencia de México, por ejemplo, tenemos segunda vuelta. Entonces, al final del día, vamos a elegir entre dos candidatos. Pero sí es un problema terrible para la Asamblea Nacional. Ahora se va a elegir ya no 137, sino 151 asambleístas de 16 listas diferentes. Y eso sí es una locura, porque eso se combina con el sistema electoral que tenemos para elegir a los asambleístas, que es un sistema que promueve la hiperfragmentación, que es el término técnico. Esto es extremadamente proporcional. Entonces hace que uno pueda tener un porcentaje muy chiquito y llegar a la asamblea. Si a eso le sumas que tienes 16 listas y que se elige en primera vuelta, gane quien gane esta elección, pues va a tener una asamblea hiperfragmentada. No es un problema que el presidente no tenga mayoría, eso pasa en casi todas las democracias del mundo, pero aquí llegamos a un extremo que vuelve ingobernable el país. Propuesta para eso: una, elegir a los asambleístas en segunda vuelta, como en algunos momentos de la historia se ha hecho, con lo cual en segunda vuelta uno tiene dos grandes tendencias, y ya en vez de tener 16 listas hay solo dos, por ahí entrará un tercero o un cuarto. Hay movimientos como Pachacuti, por ejemplo, que tiene una fuerza regional que va a seguir estando presente. Y además, creo yo, hay que cambiar los distritos, el sistema de distritos en el Ecuador. Yo creo que deberíamos elegir a los asambleístas como se hace en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, no votando en plancha en un distrito por una lista de candidatos, sino con distritos uninominales. ¿Qué significa eso? Que mañana en Guayas, si se eligen 24 asambleístas, entonces hay 24 distritos. Yo elijo a uno por cada distrito. Con eso, sea quien estoy eligiendo, hay una mayor rendición de cuentas, se acaba el voto en plancha, gana el que más votos tiene y punto. Y eso va a generar
que haya menos partidos en la Asamblea. Eso lo estudió un politólogo famoso, Duverger. De hecho está empíricamente comprobado, gracias a la ley de Duverger, que mientras hay distritos uninominales hay menos partidos efectivos en un parlamento. Entonces, esa creo que es una idea sencilla, y creo que a nadie le va a disgustar políticamente que la Asamblea funcione un poquito mejor. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, esto va llegando a su final. No se olviden que luego los esperamos para un brindis que hemos preparado con mucho cariño a propósito de nuestro segundo aniversario. Y a manera de conclusiones finales, vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros expositores. Hoy hemos hablado de crisis energética, de crisis económica, de crisis de sobreendeudamiento, de inseguridad, de reactivación económica. Y en ese sentido creo que es importante justamente tener en cuenta, y yo estoy seguro que ustedes compartirán mi conclusión, de que Ecuador siempre tiene una salida, de que Ecuador siempre tiene solución y que vendrán días mejores. Estoy convencido de eso, pero para lograrlo justamente necesitamos el concurso de todos, es decir, academia, es decir, políticos, es decir, empresarios, jueces, banqueros, deudores, clientes, ciudadanos, todos. En ese sentido, sus conclusiones finales, ojalá en menos de 2 minutos. Ricardo. César, bueno, yo creo que hoy día, como se ha escuchado en el panel, la política de los acuerdos debe ser la que tiene que primar. Nosotros tenemos un tremendo desafío, y nosotros lo hemos hecho muy bien, en desestigmatizar la figura del deudor. Entender que tras una persona endeudada no hay sino una imposibilidad de cumplir con la obligación. Como bien señaló el decano Velázquez, el modo normal de extinguir una obligación es el pago, y eso yo creo que no está en discusión. Si lo empezáramos a poner en discusión, la banca no tendría ningún incentivo para seguir ejerciendo su negocio ilícito, por cierto. Pero es política de acuerdo. Nosotros lo que hemos señalado en Chile, y que creo que es un curso a replicar en Ecuador, que tenemos habido una ley de segunda oportunidad en muchos aspectos de la vida. En Chile tenemos una ley de divorcio que permite que una persona que contraía matrimonio y deseaba ponerle fin al matrimonio pudiese divorciarse y volver a continuar. Tenemos una ley de eliminación de antecedentes penales que permite que una persona que comete un delito pueda eliminar sus antecedentes penales para reinsertarse satisfactoriamente en la sociedad. Pero sin embargo, pareciera ser que una persona que contrae una deuda y no la cumple es un pecado que no se puede borrar. Y en eso es donde yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de mejora. Lograr en el fondo la desestigmatización del deudor, buscar acuerdos conciliatorios entre acreedores, bancos, ayudados por un tercero ajeno, y este tercero ajeno debe ser o una autoridad administrativa o bien los tribunales de justicia. Nosotros con éxito, pero con bastante resquemor en un principio, los tribunales y los magistrados se sorprendían cuando pedíamos una audiencia de conciliación en un procedimiento ejecutivo. Algunos magistrados decían, no procede, no corresponde. Pero de repente, cuando empezamos a esgrimir argumentos, empezaron a llevar estas audiencias de conciliación, que ahí fue cuando nos dimos cuenta que en realidad entre acreedores y deudores no hay por qué tirarnos los que puedan, yo no puedo, los que tirarnos del cabello, sino que en el fondo hay que buscar puentes que comuniquen estas islas que no tienen por qué ser tan diametralmente opuestas. Muchas gracias, Ricardo. Francisco, por favor. Bueno, siguiendo la misma línea de Ricardo, yo creo que es importante ahí entender que toda actividad productiva está encadenada desde los colaboradores y obviamente porque ninguna empresa prospera si no tiene una cadena encadenada. O sea, lo que voy es que muchas veces se ataca al grande empresario que se dice que es el que debe pagar la factura, cuando realmente cuando atacas al grande también estás atacando al pequeño. Tenemos que entender que el sector empresarial comienza pequeño, comienza con un emprendimiento, algunos prosperan, otros fracasan, pero nadie debe buscar cuando se emprende no crecer. O sea, muchas veces se cree que es mala palabra. Las empresas que hoy son grandes fueron pequeñas, nacieron de un emprendedor que tuvo una idea y obviamente con un equipo, porque nadie hace solo empresa, sino que hay mucha gente que depende de esa empresa. En esta crisis hay que también saber tomar decisiones rápidas y buscar mantener la actividad productiva.
algo que me gustó oír, por ejemplo, a un líder sindical, es que él decía, porque muchas veces se habla que los empresarios y los colaboradores o los líderes sindicales no pueden tener consenso, pero me gustó oír a un líder sindical de una empresa cuencana que dijo que él prefería llegar a oscuras a su casa pero tener empleo. Un poco cuando se quiso hacer el apagón industrial, que realmente no se quiso coordinar sino imponer las cosas, que creo que siempre hay que buscar una coordinación. Como conclusiones rápidas, tenemos que también, tanto el sector privado que se adapta a la situación, pero el sector público tiene que adaptarse. Ustedes habrán visto que se sacó un acuerdo que permite modificar la jornada laboral, pero está muy rígido. Debemos hacer como en la pandemia, que las 40 horas se puedan repartir de tal forma que estén ligadas a los apagones, a la luz que se tiene, y que también haya una opción, esa propuesta ya la enviamos nosotros al gobierno, en la cual se pueda reducir la jornada y pagar el proporcional, siempre buscando defender los puestos de trabajo, porque lo peor que puede pasar es que se comience a pasar de la crisis a tener pérdida de puestos de trabajo. Otra idea que planteamos y que creemos que está a la mano del gobierno es precisamente dejar de hacer la autorretención que le impusieron a las grandes empresas por los meses de noviembre y diciembre, que vamos a seguir con crisis energética, que eso permite inyectar a la economía 320 millones de dólares, porque no es que las empresas se lo van a guardar, sino que permita precisamente no romper esa cadena de pago, y que obviamente, porque la cadena de pago cuando está encadenado, si el grande no le está pagando a sus proveedores no le pueden pagar también a sus proveedores, y eso se va generando una cadena de pago que genera parte de este sobreendeudamiento que puede haber. Pero cuando no hay ese pago, se comienza a tener eso. Entonces yo creo que el problema también es controlar la liquidez y ver cómo inyectamos a la economía. También ustedes habrán oído que hay muchas deudas del gobierno. Ojalá que con los desembolsos que están viniendo se inyecte también a la economía para que esa liquidez entre al sector productivo y obviamente no se rompa esta cadena de pago. Eso sería un poco mi conclusión. Muchas gracias, Francisco. Gabriela. Yo solo diría que hay que reconocer la capacidad de adaptación de la gente y permitirle esa libertad para adaptarse. El negarse a hacerlo igual no los va a detener. Me da la impresión que si seguimos como vamos con este impasse político, mencionaba, yo creo que dijo que eran 3 años de este repetitivo problema, lo que va a terminar pasando es una privatización informal del sector eléctrico. Ustedes habrán visto cada vez más conocidos que han invertido en un generador o que ya están cotizando en Amazon. Incluso en Amazon se puede buscar generadores y están organizando, la gente se organiza para incluso si no pueden pagar su propio generador entre condóminos para ver cómo instalan en una torre de 6 departamentos un generador. Entonces lo que va a terminar pasando puede ser Ecuador puede llegar a ser este bicho raro donde la gente se privatizó su propia provisión de electricidad, lo cual no es sumamente ineficiente, porque la provisión de electricidad todavía es un bien económico donde hay economías de escala, donde si bien hay lugar para la competencia, sí es muy ineficiente que cada uno se produzca su propia energía. De hecho, 14 horas al día sin luz, así tenga generador, es un problema, porque el generador está comprado para ocasiones excepcionales, no para usarlo 14 horas al día todos los días. Entonces, luego uno tiene que volverse como electricista a tiempo parcial, porque uno tiene que mantener su propio generador, saber cada cuánto hacerle mantenimiento, saber cómo se lo apaga, saber cómo... Y nadie sabe eso, porque no nos ha preparado para eso. Entonces, realmente negarse por cuestiones ideológicas a buscar soluciones, incluso puede ser con recursos privados, porque yo estoy segura que hay muchas empresas, incluso de fuera del Ecuador, que estarían dispuestas a proveer una solución de generación eléctrica de fuentes alternativas, va a terminar en esta solución muy ineficiente, que es que la gente se compra su propia generación a largo plazo o en conjunto con otros. Gracias, Gabriela. Héctor. Yo quisiera simplemente terminar con una reflexión de que la crisis es una gran oportunidad para el cambio.
los grandes cambios nacen de las grandes crisis. O sea, los problemas de los que estamos hablando hoy, como ya nos comentaban, no nacieron hoy. Ya lo sabíamos en buena medida hace un año, hace 2 años, pero como no nos explotaban en la cara, entonces estábamos un poquito cómodos, acostumbrados o mal acostumbrados y no tomamos acciones. Pero cuando ya las cosas nos explotan en la cara, pues es más fácil, si hay la voluntad, de decir, ahora sí vamos a tomar cambios radicales. Pero para eso se necesita decisión, para eso se necesita poder llegar a acuerdos y para eso se necesita una virtud que debemos tener cada uno y que debemos tener como nación, que es la esperanza. Que no es creer ni en un optimismo bobo de que las cosas van a mejorar por arte de magia, pero tampoco caer en un pesimismo estéril de pensar que todo va a seguir estando mal y no hay remedio. Las cosas pueden estar mejor sí, si es que nosotros hacemos algo al respecto. Y mi llamado hoy es que cada uno, en primer lugar, pensemos qué podemos hacer por superar esta crisis. Para algunos será invertir, para otros trabajar, estudiar, hablar, entrar en política, lo que fuere. Hagámoslo y aportemos nuestro granito de arena para sacar adelante el Ecuador. Muchísimas gracias, Héctor, Gabriela, Francisco y Ricardo. Qué lujo de panel que hemos tenido, conclusiones interesantes y comentarios valiosos. Gracias por habernos permitido compartir esta mañana con ustedes y le devuelvo la palabra a Viviana en esta parte final. Gracias a los conferencistas por sus intervenciones. Para conocer y profundizar un poco más sobre la experiencia y trayectoria de Defensa de Deudores Ecuador, los invitamos a revisar nuestra página web www.defensadeudores.es, las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Defensa Deudores EC, en Twitter como Defensa Deudor EC y en LinkedIn como Defensa Deudor Ecuador. A nombre de Defensa de Deudores Ecuador, agradecemos su asistencia y participación en este evento académico. Estamos seguros de que las opiniones y los diálogos que hoy se han compartido contribuirán a llevar el Ecuador hacia un futuro más próspero y justo. Los invitamos a la sala contigua a compartir un briefing por nuestro segundo aniversario. Muchas gracias.